Nuncia Locatelli y Cintia Suárez son autoras del libro Mamá Antula, la primera santa de la Argentina. Nos vamos a dar el gusto de hablar con ellas de este proyecto que elaboraron durante 13 años, mucho antes de que Mamá Antula se convirtiera en beata. Antes del proceso de beatificación, ellas ya estaban buscando en archivos, ellas estaban trabajando con archivos y con documentación histórica de 1905, un trabajo que las llevó, nos contaban antes de empezar, la llevó por circuitos a donde parece increíble. Gracias a las dos por estar en el auditorio de Tigmas. Un placer hablar con ustedes. Gracias, Patricio. Gracias por invitarnos. Quería empezar preguntándoles por María Antonia. ¿Qué pasa con María Antonia que se convierte luego en Mamá Antula? ¿Cómo es esa mirada y cómo es recibida por la gente de Santiago? Bueno, María Antonia de Paz y Figueroa, así es su apellido, como la conocemos. Después cambiará varios apellidos. La colocamos en la época colonial del Virreinato del Río de la Plata. 1700 y pico. Ella 1730 nace en Silípica, Santiago del Estero. Y su historia hasta los 15 años es bastante desconocida. No tenemos documentos oficiales que digan cuándo nació y su, obviamente, certificado de bautismo ni de nacimiento. Entonces, eso es un bache bastante grande sobre su historia. Pero nació en una familia de encomenderos, entonces una familia muy acomodada de la época, de formación jesuita. Y ella tenía una gran importancia, gran interés sobre lo que hacían los jesuitas, que tenían misiones en Santiago del Estero, y siempre los visitaba hasta llegar a acercarse al Beaterio. El Beaterio era un lugar donde los jesuitas iban hospedando, cuidando a mujeres, mujeres solas, mujeres también criminales, prostitutas, niños, huérfanos, y de ahí se empezaba la tarea social. Y Mamá Antula se interesó, no fue indiferente, vio y decidió dedicar su vida a los otros. Así empieza la historia de María Antonia, que después llega a ser Mamá Antula y María Antonia de San José en sus últimos días, en su vida, cuando ya es otra persona. Cintia, vos sos santiagueña, o sea que viviste también la historia de Mamá Antula desde por ahí antes de la investigación, mucho antes, desde tu infancia. Lo que nos contaba recién Nuncia, ¿cómo se fue transmitiendo o cómo lo fuiste recibiendo vos, mejor dicho? Bueno, paradójicamente, a pesar de ser santiagueña, a Mamá Antula la conozco en Buenos Aires, y esto habla justamente de esta situación de por ahí desconocimiento o de un conocimiento masivo de esta gran mujer, ¿no? Porque hablamos, antes de Santa, Beata, hablamos de una mujer inspiradora. Y bueno, cuando conozco esa historia ya viviendo en Buenos Aires, justamente esa paradoja, ¿no? Cómo una mujer que hizo tanto está siendo omitida de la historia, silenciada, y cómo hacer para que esta mujer vuelva o esté en el mainstream, ¿no? Y justamente, bueno, en esto de uno que es periodista, de comunicador, buscar la manera de que hoy sea un personaje atractivo, porque hablamos del siglo XVIII, hablamos de una época muy lejana a nuestra actualidad, pero que Mamá Antula traía en ella estos valores y vimos que genera mucho interés, principalmente en mujeres. Entonces, ese era nuestro desafío. Después, bueno, las circunstancias, el Papa jesuita y todo el proceso de canonización. Sí, pero ustedes comenzaron la investigación antes de la beatificación. O sea, ustedes mucho antes de que ella apareciera en la agenda religiosa, pero en la agenda social argentina, ustedes arrancaron. ¿Qué pasó? ¿Cómo empezó esa intuición para descubrir que había que hablar de Mamá Antula? Principalmente porque veíamos que era una mujer pionera en muchos aspectos. Pionera en la primera escritora rioplatense, la primera escritora de esta parte del mundo
dicha no por nosotras, dicho por la Academia Nacional de las Letras y por el profesor Pedro Luis Barcia. Entonces, como mujer que accedió a la educación, mujer que sabía leer y escribir, ya encontrábamos un perfil interesante. Después, otros aspectos, ¿no? Pionera en la defensa de los derechos humanos, por esto que se hacía cargo de la sociedad, de la parte de la sociedad del siglo XVIII que se buscaba ocultar, o la parte más rezagada, que eran las minorías, los negros, los esclavos, las mujeres, los campesinos. Ella se hace cargo a través de lo que es su misión en la vida, que es esto de continuar con el legado jesuita en un contexto de la prohibición. Nuncia, hay algo, gracias Cintia, hay algo que probablemente hayas pensado en algún momento en la investigación, es que María Antonia se convierte en Mamá Tula, como vos, italiana, empezaste a vivir en la Argentina. ¿En algún punto te identificaste con ese tránsito de ella, con tu vida personal? Más que identificarme, tomé Mamá Tula como ejemplo, porque ella nació en un contexto donde las mujeres no tenían voz, estaban silenciadas, y ella con su carácter, su determinación, pudo superar esa situación y ser una mujer de acción. Y eso me gustó mucho. Una mujer de acción que no es solo contemplativa. No era una monja, era una laica y tuvo que luchar contra los prejuicios y romper los paradigmas, cosa que ella hizo. Y yo tomé eso como ejemplo y me gustó mucho. Además, hizo cosas prohibidas. Y también, como dijo el Papa Francisco, clandestina. Eso no lo tomo como ejemplo, pero el Papa Francisco dijo, ella hizo una actividad clandestina, volviendo a proponer los ejercicios espirituales. Por eso necesitaba gran coraje. Lo hizo para el bien de todos, no lo hizo por el gusto de hacer algo de prohibido. Y eso significa luchar para tus ideales. Eso es un gran ejemplo, no solo para mí, pero para todas las personas que sin tener una religión o siendo muy fieles a la religión católica, pero también a otras religiones, pueden tomar Mamá Tula como ejemplo. Son valores vigentes al día de hoy, no solo en la época colonial. Mencionaste al Papa Francisco. ¿Cómo las ayudó en la investigación o cómo las incentivó en todo caso? Bueno, es muy motivador el Papa Francisco porque fue él que, en un sentido, pudo volver a reactivar la causa de canonización de Mamá Tula, que se había estancado en los siglos, en un siglo más, porque empezó en el 1905. Él volvió a reabrir la causa, volvieron obviamente a presentarse todos los testimonios, una nueva posición, a enriquecer esa posición que faltaba obviamente de algo, porque si no obviamente hubiéramos tenido una santa antes. Y él sí, es un gran promotor de la mujer que vale oro, así dijo él, esa mujer vale oro. Y en una carta que nos intercambiamos por nuestra iniciativa, porque le escribimos y él tuvo la bondad de contestarnos, dijo que esa canonización hará mucho bien al pueblo argentino. Y bueno, vamos a ver si esa canonización, los valores de Mamá Tula, de ejemplo, la enseñanza de Mamá Tula, realmente pueden ayudar a alguien. Cintia, recién Nuncia decía que el proceso de canonización se detuvo hace 100 años, en 1905, pero ustedes tuvieron acceso a esa documentación. ¿Cómo fue trabajar en el archivo? ¿Cuántas horas le dedicaron? Y por otro lado, como me contaban antes, que está buenísimo que lo podamos contar ahora también, ¿cómo fue entrar a esos 18 kilómetros de documentos? 85, más sí. Todavía, perdón. Había un 8 perdido. Bueno, hace un par de semanas que volvimos de visitar ese archivo antiguo, archivo secreto vaticano, ahora archivo apostólico, y la verdad ya de ingresar ahí es por sí una experiencia, y sobre todo tener adelante de uno documentos del siglo XVIII, documentos del siglo V. Bueno, no solamente pudimos acceder al periodo que nosotras trabajamos, sino también
hicimos todo un recorrido por ese búnker del archivo donde está la historia, parte de la historia de la humanidad guardada, documentada, y es emocionante. A mí como santiagueña, como argentina, encontrar en esos 85 kilómetros lineares documentos que se emitieron desde Buenos Aires en el siglo XVIII, ya de por sí la experiencia es alucinante, y ver cómo se conservan, ¿no? Y así encontrar, al día de hoy seguimos encontrando documentos originales o escritos por Mamantula o que tuvieron que ver con su misión, ¿no? Entonces, realmente es una mujer que tiene un espíritu tan fuerte que al día de hoy, en distintos contextos, como esta Feria Internacional de Libros, estamos hablando de ella. Y bueno, nosotras, gran parte de todo el trabajo que hemos hecho también viene de alguna manera alentado por el Papa, ¿no? Que siempre ha sido muy generoso y que él dice, bueno, esta es la forma de transmitir hoy el Evangelio, contar estas noticias, contar la historia de estos santos. Y bueno, y creemos que ese es el camino y bueno, y hemos diversificado, no solamente que la investigación quede en unas páginas de todos los libros de los 6 libros que tenemos sobre la Mamantula, sino también ahora proponemos a través de tenemos una cátedra abierta Mamantula en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, en la Universidad Provincial de Córdoba, donde buscamos que esos archivos a los cuales nosotras accedemos y estamos accediendo no queden solamente para nosotras y podamos agotarlo nosotras desde nuestra perspectiva, sino también proponemos armar un fondo documental para que distintas investigadores de otras disciplinas investiguen, hagan sus papers y podamos discutir a Mamantula como lo universal que es. Eso es muy valioso porque lo que hace es abre el juego del conocimiento. Todas las personas que después quieran pasar, Mamantula también está muy referenciada en el stand de Santiago del Estero, en el stand de las provincias. No sé si pudieron ir, pero hay unas pinturas inmensas sobre ello. Como nota al pie lo digo esto. Cuando uno hace una investigación de muchos años, ustedes tardaron 13 años o tomaron 13 años de investigación. Cuando uno hace una investigación de muchos años, empieza a tener momentos que son hallazgos. De repente, el objeto de tu investigación se sienta a la mesa y comes, y estás vos con tu familia y está el investigado. Me imagino que Mamantula debe haber sido tema continuo de discusión en casa, aun cuando no quieras, aun cuando te surja. Yo tuve problemas en familia, tengo que decir, porque mis hijas me dicen, basta hablar de la Mamantula, ya basta, ya la conocemos la historia, habla de otra cosa. Y sí, somos obsesivas a veces. Además, cuando encontramos algo interesante y queremos compartirlo con la familia, con alguien que nos puede escuchar, no solo entre nosotras, porque el entusiasmo es muy grande. Entonces, bueno, la familia es así y los amigos ya nos conocen, a la Mamantula, y la gente empieza ya a definirse como la que hicieron la Santa Argentina, pero yo quiero decir que nosotros no intervenimos en ninguna causa de canonización. Nosotros, además gracias también a Infobae, pudimos difundir la historia de Mamantula y no hay veneración, no hay, bueno, no hay ningún conocimiento sin obviamente la difusión, sin dar a conocer la historia de una mujer tan interesante como Mamantula. No había la veneración que hay ahora. Eso es nuestro humilde aporte, dar a conocer su historia. Nuncia, y sigo con esa idea de los 13 años de investigación. Muchas veces en eso aparecen personajes, figuras, que hacen como un spin-off de la investigación original. ¿Qué descubrieron en el camino? Bueno, un personaje antiguo, pero con una frescura increíble, porque hace 15 días que descubrimos cosas sobre él, que es el padre Gaspar Juárez, amigo de Mamantula, contemporáneo, jesuita, desterrado, y que lo encontramos en Italia. Acá en Argentina no es conocido, así como no era conocida Mamantula, pero desde los archivos, que no es
solo el archivio secreto, pero también el archivo de los jesuitas, Propaganda Fide, también otros archivos importantes en el mundo, como la Academia dei Lincei, que es un archivo y una fundación muy importante de investigación. Encontramos que ese personaje da para más, no solo para un botánico, amigo de Mamantula, desterrado, la historia del destierro, que es muy, muy linda, dramática, pero muy linda para escucharla, saber cómo fueron desterrados todos esos padres del virreinato del Río de la Plata y llevados todos al territorio vaticano. Vimos que Gaspar Juárez era un académico, porque lo postularon como académico en la Academia del Lincei, que en aquella época del 1700, final del 1700, era muy importante, reunía académicos además muy importantes. Y encontramos una sorpresa obviamente en el archivio secreto, cuando nos mostraron el último día unos cuartos donde había la meridiana, una meridiana dibujada por un matemático que permitió cambiar desde el calendario juliano al calendario gregoriano, que es el calendario que estamos utilizando actualmente en todo el mundo. Obviamente un hallazgo y una definición del Papa Gregorio XIII que permitió al mundo de tener otro calendario diferente. Pero arriba de esa meridiana había otra meridiana más simple dibujada por Gilli, que era un académico que trabajaba y escribió libros. ¿Con quién? Con Gaspar Juárez. Y entonces ese argentino de la época colonial da para descubrir más. Mirá lo que se perdió Eco en el péndulo de Foucault, que habla del calendario y no descubrió lo que descubrieron ustedes. Les hago la última pregunta. Ha sido un placer tenerlas en el auditorio de TICMAS. Mamantula da para mucho más. Va a seguir en el proceso de investigación de ustedes. Yo quisiera que nos dejaran una enseñanza de todo lo que fueron aprendiendo en el camino, que nosotros como sociedad, nuestros estudiantes, ya que estamos en un ambiente educativo, puedan aprender de Mamantula. Primero, bueno, el valor de la educación, que ella era una persona privilegiada en un contexto patriarcal, colonial del siglo XVIII, que tuvo acceso a la educación, y esa educación es la que le permitió presentarse ante las autoridades civiles y eclesiásticas para su misión, para su vocación, lo que va a llevar adelante durante toda su vida, que es el tema de los ejercicios. Ella sabe que es una actividad prohibida por el rey y por el papa, pero igual asume el riesgo, ¿no? Entonces, eso es el valor de la educación ya en un contexto colonial. Y después, por otro lado, bueno, en uno que le gusta investigar y siempre está, es esto, ¿no? De también afrontar estas investigaciones, estas líneas que parecen temas muertos de alguna manera, que siempre hay algo para encontrar en algún archivo, siempre. Entonces, el primer paso es ir con paciencia a revisar. Y bueno, y Mamantula no se quedó ante la adversidad cruzada de brazos, sino que ella salió a la calle, salió a buscar las soluciones. Era un contexto adverso, seguro, no tenía recursos porque ella abandona toda la riqueza que le venía de su familia, hace una vida pobre desde los 15 años hasta que se muere, pero ella salió a buscar los recursos económicos, los contactos para organizar su actividad. Es eso. Gracias, Nuncia. Te dejo las últimas palabras. Bueno, una frase de Mamantula que me inspiró muchísimo y sigue inspirándome, que es: la paciencia es buena, pero mejor es la perseverancia. Entonces, sí, ser pacientes, pero perseverar. Si uno tiene un sueño, no quedarse con el sueño chico. Poder, como dicen los jesuitas, bueno, dar la posibilidad que este sueño sea grande y no tenerle miedo. Nuncia Locatelli, Cintia Suárez son autoras de Mamantula, la primera santa argentina.
Gracias por habernos visitado. Gracias.